Muy bien, amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y me encuentro nuevamente con el gran maestro Yusnel Bacallao desde Cuba. ¿Cómo está, Máster? Pues muy bien, o sea, encantado de estar aquí nuevamente y bueno, vamos a ver seguramente cosas de ajedrez muy interesantes, así que la vamos a pasar bien. Muy bien. Nuevamente tenemos un programa acerca del campeonato del mundo entre el noruego Magnus Carlsen y el ruso Jan Nepomniachtchi, que finalizó el día de ayer con otra victoria más del noruego. En el programa del fin de semana pasado analizamos las primeras 5 partidas, que todas terminaron empate, pero en la segunda parte del match, de la partida 6 a la partida 11, el noruego realmente dio un salto de calidad enorme y logró darle la vuelta a este match de una manera irrevocable. ¿Cómo viste el match, Master? Sí, bueno, a mí me pareció también muy interesante. Es curioso que la última vez que estuvimos aquí cerramos con la quinta partida, que hasta ese momento del match iban igualados y daba la sensación de que Nepo estaba a la altura. Y habíamos dicho, si mal no recuerdo, que se venían cosas interesantes, ¿no? Prácticamente para el resto del match. Y tanto fue así que en la próxima partida Carlsen bueno, terminó ganando una partida que ya está considerada por los entendidos en el tema como una partida clásica de la historia del ajedrez. Muy bien, fue una partida titánica que ha roto muchos récords, incluyendo la partida más larga en campeonatos mundiales con 136 movidas. O sea, una partida, una batalla titánica, prácticamente sin errores de bando y bando, pero muy luchada, ¿no? En donde el ruso terminó cediendo en la parte final de la partida, pero también en una posición que era muy, pero muy fácil de tener un falso sentido de seguridad, como escuché a algunos grandes maestros comentar, ¿cierto? Sí, sí, la verdad que fue muy interesante toda la partida en sí, desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista psicológico. Carlsen estuvo durante 7 horas y un poco más presionando, con una energía tremenda, con una determinación, con un espíritu de lucha increíble, como hemos visto en pocos campeones. Y la verdad que termina doblegando el espíritu de Nepo, que hasta ese momento eh, pareció inconmovible, ¿no? Pero Carlsen terminó rompiendo el muro y finalmente logrando la victoria. O sea, yo creo que el match, ahora que lo hemos visto completo, yo creo que se decidió todo allí. Esa partida creo que fue una lucha sin cuartel entre dos ejércitos bien preparados, bien fuertes. Y bueno, finalmente termina con la victoria del noruego, o sea, sumamente genial. Y yo creo que es la partida que termina por derrumbar un poco a Nepo, ¿no? Un poco las esperanzas de ahí en adelante el match no fue el mismo. No sé qué piensas tú. Sí, no, correcto. Yo creo que Nepo definitivamente, y creo que es la opinión de la mayoría de los comentaristas, ¿no? Que Nepo perdió el control en esa partida específicamente y de ahí en adelante escuché una entrevista de Viswanathan Anand, que es el campeón anterior a Carlsen, en donde dijo que cuando uno pierde en un match, lo normal sería perder y bueno, pasar la página y llegar a la partida siguiente, pero psicológicamente uno no puede avanzar, ¿no? Y él habló acerca de su match contra Kramnik, en donde en la primera parte del match Anand logró tener 3 victorias contra Kramnik y a Kramnik le costó prácticamente 4 partidas lograr su primera victoria, pero ya cuando el match estaba prácticamente terminado, ¿no? Entonces, lo Sí, difícil que son para jugadores con tanta experiencia, como lo era Vladimir Kramnik, que también fue campeón mundial anterior a Anand, lograr reponerse psicológicamente mucho más para un joven, un gran maestro que viene por primera vez a luchar por el título de campeonato mundial. sí, sin duda se vio un poco la falta de experiencia de Nepo y bueno, pero no podríamos exagerar en elogio hacia el actual campeón Carlsen que demostró realmente estar por encima quizás del resto de los jugadores y no se sabe hasta cuándo lo estará. Se ve mucho potencial y mucha materia prima para seguir mejorando, yo creo. Sí, antes del match, conversando en los diferentes grupos en donde tenemos la oportunidad de compartir tú y yo, siempre viste a Carson como un claro favorito. Y no solamente eso, sino que también has dicho en diferentes ocasiones que ves muy difícil que algún jugador de la élite actual pueda arrebatarle al título al campeón. ¿Cómo tú crees qué es lo que sientes que se necesita
para sacar a Carlsen de esa área de confort y llevarlo al límite, ¿no? A una batalla de matar o morir. Bueno, es que, bueno, yo observo en Carlsen, o sea, una maestría y una perfección en la mayoría de las áreas. Él no solamente es genial, entiende el ajedrez como poco, o sea, ha recibido ese don, sencillamente él un poco que nació sabiendo dónde iban las piezas, qué tenía que hacer en cada posición. Ahora, no solamente el punto de genialidad, de brillantez en su manera de concebir el juego, sino también en todas las demás áreas. Es un profesional como nadie, tiene una energía y una mentalidad como si fuera un atleta olímpico, o sea, tiene una energía para jugar durante 7 horas. Y esta partida 6 fue tan impresionante que aún en la hora número 7, cuando ya él está cansado de calcular muchas variantes en la partida, aún seguía jugando con una precisión de máquina. Entonces, no solamente es genial, no solamente tiene esa energía como si fuera un atleta olímpico de otro deporte, tiene su cuerpo al límite ahí, sino que también tiene una capacidad de lucha, una determinación inconmovible a conseguir el resultado, lo que se llama en el deporte el instinto asesino ese de terminar venciendo al rival. Entonces, ¿cómo luchas contra un jugador que no se le ve a las claras un punto débil? Entonces, por eso siempre me deja la sensación de que solo él determinará hasta qué día será campeón. Para que los televidentes tengan una idea de la fuerza o de la intensidad con la que juega el campeón mundial de ajedrez, vi una estadística que Carlsen logra el 95% de sus movidas son la primera opción de Komodo, a profundidad de 30 para los que más saben un poquito de motores de ajedrez. Esto quiere decir que de 20 jugadas, Carlsen hace 19 que coinciden con una computadora. Y la 20, la jugada 20 no es que sea mala, sino que es la tercera, segunda o cuarta opción del módulo. O sea, estamos hablando de una fuerza descomunal, ¿no es así, Yusnel? Sí, o sea, una fuerza yo creo que nunca antes vista, una fuerza de la naturaleza, como dicen. Y es así, o sea, cómo vences a un jugador que no se equivoca. Yo creo que Anand también hablaba de esto en los dos matches que estuvo contra Carlsen, y él lo decía, no se equivoca, sencillamente no comete un error, no se desorienta, no se equivoca, es muy difícil vencerlo, y yo creo que la mayor muestra de eso es precisamente esta sexta partida que estamos a punto de ver, donde Correcto. Nepomniachtchi es capaz de hacer 130 jugadas también con la precisión de una máquina. No es normal que las partidas de ajedrez lleguen a tantas jugadas, lo normal es un promedio de 60, 50 jugadas, las que más duran. Sin embargo, esta partida se alargó tanto por más de 130 jugadas y Nepomniachtchi hasta las 130 jugadas estuvo jugando muy bien, el módulo estaba más o menos dando igualdad y aún así termina perdiendo la partida. Y eso da la sensación de que Carlsen es invencible. O sea, Carlsen termina por ganarle a un jugador que durante 130 jugadas se mantuvo firme y acaba ganando una partida que durante 130 jugadas y un poquito más, el ordenador estuvo dando que era igualdad. O sea, termina venciendo hasta el propio módulo, termina metiendo tanta presión que quiebra al mejor de los jugadores, como en este caso venía haciendo Nepo. Venía haciendo un match tremendo, prácticamente en todas las partidas se le vio o sea, bastante dominador de su posición, sin quebrarse por Carlsen, pero llegó a esta partida 6 y no pudo resistir el empuje del noruego. Y bueno, y nosotros la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, vámonos directamente a la primera partida. Sé que por motivo de tiempo no vamos a poder profundizar grandemente en las variantes, pero queremos que nuestros televidentes, por supuesto, se vayan con una idea de lo que fue el final de este match por el campeonato del mundo. Así que, Master, los micrófonos son suyos. Hoy extrañamos al Master Héctor Delgado que no nos ha podido acompañar, pero ahí vamos a estar bateando emergente haciendo los comentarios con usted, Master. Sí, bueno, la partida vino con un peón dama. Carlsen tiene también esta virtud, es un conocedor de las aperturas bastante amplio, tiene un gran arsenal de recursos en sus aperturas y eso al mismo tiempo se vuelve difícil para su rival que constantemente tiene que estar revisando mucho material para poder llegar preparado a la partida y obviamente eso es mucha energía que debe consumir. Bueno, Carlsen en esta ocasión cambia un poco el orden, tratando de entrar en posiciones donde no están extremadamente
todo su potencial en el juego, toda esa comprensión que lo hace tan fuerte. Bueno, él decide jugar B3, el doble fianchetto, y obviamente como son líneas que no están tan a fondo estudiadas por la teoría, entonces le permite a él innovar un poco. Bueno, vamos a avanzar un poco rápido, esta partida duró muchísimo. Nepo juega C5, obviamente luchando por el centro. Carlsen come en C5, juega C4, momentáneamente cede la tensión en el centro, pero ya está aquí otra vez, tensionando el centro. Come en C4 y juega dama C2. Obviamente este peón no puede ser comido ahora porque el alfil está en el aire. Las negras juegan dama E7 y Carlsen no recupera el peón rápidamente, sino que juega caballo B de 2 e invita a Nepo a que gane un peón, pero a cambio las blancas habrían de ganar la iniciativa. Nepo no está dispuesto a hacer la iniciativa y juega caballo C6, caballo por C4, y Nepo, que hasta este momento del match y durante mucho tiempo en esta partida realmente jugó un gran nivel, encuentra también las mejores jugadas del módulo. O sea, B5, muy buena jugada, y de repente las negras también van a quedar muy bien acá. Bueno, caballo E5, caballo B4, las negras siguen mejorando sus piezas con ganancia de tiempo, dama B2, alfil B7, más o menos son jugadas normales. Vamos a avanzar un poco rápido acá, A3, caballo C6, caballo D3. Carlsen quiere mantener un poco de piezas para así tener la posibilidad de luchar más adelante. Alfil B6, alfil G5, torre F de 8 y bueno, alfil por F6. Aquí viene quizás el primer momento interesante de la partida. Nepo, que puede comer en F6 de dama para no entrar en un final, decide comer de peón. Ciertamente arruinas un poquito tu estructura de peones en el flanco de rey, pero tienes una gran actividad de piezas hacia el centro del tablero, por tanto las blancas no podrían llegar de manera fácil a presionar en el flanco de rey. Y ahora, Y las si negras, si me permite un comentario, en este sí, punto, era algo de lo que los televidentes y también la fanaticada estaban pidiendo, que era una partida desnivelada, una partida en donde los dos jugadores buscaran la sorpresa, ¿no? Y ya en este punto se podía ver, especialmente con esa toma de peón, que ambos jugadores estaban dispuestos para la lucha. así es, así mismo es. Bueno, G por F, torre AC1, por supuesto, caballo D4. Aquí hubo un momento interesante donde quizás Nepo pudo haber tenido un E5. Se comentó bastante en los diferentes sitios la posibilidad de presionar con E5, de lanzarnos un poquito más hacia adelante. Obviamente, para el jugador que conoce un poco más de ajedrez, una jugada como E5 empieza a dejar casillas que te pueden aprovechar, sobre todo con los caballos y aprovechando el rey de las negras está débil. Quizás por esta razón Nepo no se lanzó con E5 e hizo caballo D4, que también es una jugada excelente. Caballo por D4, alfil por D4, y la dama termina en A2, una posición un poco rara para la dama. La dama en E7 está un poquito mejor, pero a todas estas, Carlsen ha logrado simplificar un poco la posición y mientras más nos acercamos al final, quizás pueda aprovechar la situación de los peones negros en el flanco del rey. Bueno, alfil por G2, rey por G2, dama B7 muy normal, y ahora la dama en E4 se sitúa en el centro del tablero. Ahí puedes comparar ambas damas, como la dama blanca es totalmente peor. Pero Carlsen lo tiene claro, poco a poco irá mejorando su dama. Dama C2, A5, torre F de 1, rey G7, mejorando también el rey. Y aquí Carlsen jugó torre de 2. Bueno, aquí Nepo decide tomar la decisión de jugar torre AC8, a lo que las blancas están obligadas a entregar la dama. Y se da esta posición bastante desnivelada. Para entender un poco, las dos torres son más o menos equivalentes a la dama. Si queremos ser exquisitos y exactos en esto, las torres son ligeramente superiores a la dama, las dos torres. Sin embargo, si las torres no pueden coordinarse muy bien, pues la dama negra le puede hacer daño. Entonces, más o menos, las opciones están equivalentes para ambos bandos. Las torres blancas no pueden alejarse del centro del tablero para hacer un ataque al flanco del rey porque la dama causaría mucho daño, pero al mismo tiempo la dama negra tampoco le puede hacer un daño suficiente a las blancas porque las blancas pueden controlar muy bien con las torres. Así que la posición es más o menos igualada, pero ya es una posición desbalanceada y entonces cualquier mínimo error, cualquier jugada dudosa puede dar al traste con la partida. Bueno, dama de 5, B4 y A4, muy buena jugada de Nepo.
dejando el peón A3 un poquitico débil, y si ese peón cae, pues las blancas sufren. Bueno, E3, alfil E5, H4. Interesante jugada para que el rey tenga su espacio también. Las negras jugaron H5, rey H2, y las blancas terminan jugando alfil B2. Perdón, las negras. Ahora quieren entrar por A3, lo cual es sumamente interesante. Kelsen había previsto torre C5, y ahora se empiezan a dar posiciones, la verdad, muy interesantes a partir de aquí. Por ejemplo, si Nepo jugaba dama de 7, recuerdo haber seguido los análisis, las blancas tienen torre C2 y alfil por A3, torre A2, y el alfil no tiene a dónde ir. Por tanto, con la dama en D6, por lo menos el alfil, una vez que come en A3, puede también comer en B4 con ayuda de la dama. Así que vemos cómo Nepo continúa jugando con gran precisión durante estas jugadas. Bueno, torre D1, alfil por A3, torre por B5, Carlsen tuvo que variar para que no pueda salir por B4. La posición es muy interesante, se ha desbalanceado un poquito, ahora las negras tienen este peón ha pasado, lo cual siempre va a ser una carta de triunfo para ellas. Dama de 7, torre C5, E5 jugaron las negras, torre C2 jugó Carlsen, dama de 5, y ahora torre de 2. Bueno, se jugó dama B3, las blancas jugaron torre A2, E4, y un poco que se pudo liberar la tensión, y caballo por E4. En este momento, Carlsen estaba muy apurado para cumplir. Recuerda que en la jugada 40 hay un control de tiempo. Importante, te suman media hora, o sea, una hora te sumaba más al reloj. Carlsen tenía muy poquito segundo aquí, tuvo que jugar rápido y se le escapó una jugada como caballo por A4, o perdón, torre de C2. Esta era la jugada que tuvo Carlsen en este momento. Y si F5, caballo por A4, y le daba la posibilidad de deshacerse del peón de A, de las negras. Entonces, si dama por A4, rápidamente, aprovechando la clavada, las blancas iban a recuperar la pieza. Y ahí era Carlsen, fácil atacar en F5 y H5 después, claro. después la técnica era como un poquito más fácil. ¿Sí? Carlsen, o sea, no la encontró, obviamente no la encontró por el apuro de tiempo, los problemas de tiempo que tenía, pero encontró otra jugada que también mantiene la lucha, caballo por E4. Bueno, en este momento se cumplió el control, ambos jugadores, bueno, luego de dama B3 de Nepo, ambos llegaron al control, y aquí en este momento tenían más tiempo, una hora más en el reloj para pensar detalladamente, así que la lucha continuaba. Torre C2, ahora el flanco de rey de las negras está más desprovisto, pero sin embargo las negras tienen este peón en A que siempre va a atar a las torres a la defensa de ese peón, por tanto no pueden las torres blancas salirse hacia el ataque, perdón, tan fácilmente, porque ese peón está avanzando. Bueno, caballo C5, dama B5, caballo D3, A3, y aquí comienza Carlsen un poco que a marear, a ver dónde puede quebrar a Nepo. Okay. Ambos jugadores no pueden progresar mucho, el peón en A3 obliga a las piezas blancas un poco a quedarse de este lado. Rey G1, caballo D2, dama D3, caballo D4, rey H7 y rey H2. Bueno, aquí las blancas no están amenazando una jugada como caballo C2, siempre las negras tienen alfil E5 atacando la torre. No es tan fácil cometer ese peón. Pero Nepo decide jugar dama E4, obviamente con amenaza de dama por H4. Pero justo en este momento, Carlsen decide luchar la partida y desnivelarla un poquito más, jugando torre por A3. ¿Okay? Muy buena jugada. Nepo no comió la torre, pero en caso de que comas la torre, las blancas tienen torre, caballo y peón contra dama, pero lo más interesante es que la posición de las negras está muy débil. Por tanto, estas piezas se pueden coordinar muy bien para empezar a comer los peones de las negras y puede terminar dando al traste con la posición negra completamente. Por tanto, Nepo quiso mantener el alfil, comió primero en H4, jugó rey G1 y ahora volvió con dama E4. Pero obviamente al volver con dama E4, las blancas pueden sacar su torre del ataque y nuevamente estamos en una posición súper interesante donde la lucha continúa. Las blancas
han perdido su peón de H4, pero también han podido quitar del tablero el peón de A3, que era siempre un problema para ella. Las negras siempre tenían ahí esa carta de triunfo. Bueno, alfil E5, aquí se siguió jugando, es la partida más larga de los campeonatos del mundo, una lucha realmente inigualable, de muy alto nivel, dama de 1, F4, alfil C7, rey F2. Otros jugadores quizás en este punto habrían aceptado las tablas, la igualdad dinámica que realmente es esta posición, pero Carlsen tenía esa firme convicción de que iba a seguir luchando la partida. Torre A1, torre 4, torre 8, F5. Ahora, aquí escuché el comentario de que tal vez Carlsen sigue jugando porque las blancas les cuesta perder aquí, o sea, encontrar algún plan con las negras, ¿no? Sí, si las blancas obviamente se mantienen tranquilas, pues no, las negras no pueden desnivelar. Esto sobre todo por la mala estructura de peones que tienen. Y entonces, en cierto sentido, es más fácil para ella eh, jugar desde el punto de vista más seguro, ¿no? No obstante, la posición para el negro sigue siendo seguro y lo fue hasta la jugada 130 más o menos. Y de aquí el negro intenta entrar por E1, Carlsen primero asegura que no entre por ahí. Continúan jugando, son jugadas más o menos intentando progresar. Las negras siempre se defendían. Dama de 5, torre B1, torre 7, alfil C5, torre B7. Las negras jugaron dama C2, torre B5, Aquí yo alfil pensé que Carlsen A7. iba a tomar el peón de F y el de H. Sí, pero había, Podía ser que había alguna trampita por ahí, ¿verdad? sí, estaba el tema de dama de, o sea, si comías en F5, estaba el tema de dama de 3 comiendo en E3. Entonces, si defendías con esta torre, el negro podía comer y al final caía esto. Mm, Si defendías con la otra, de igual manera podía comer y al final caía F5. dura Entonces, esa, por ¿no? eso fue que no comió en F5. Hubo torre A5 primero, alfil B6, torre A B5. Vale, no, y aquí finalmente comió. Y luego de dama de 3, entonces no podía volver con ninguna de las dos torres por la misma combinación de alfil por E3 y cae la torre de B5. Y tampoco podía hacerla con la torre de B, porque comes en E3 y cae la torre de F5. Entonces Carlsen sencillamente decidió entregar la otra torre en F7 y comerse el alfil. Y nuevamente la posición queda más desbalanceada. Finalmente con torre y caballo, pero ahora con dos peones. No obstante, la posición de rey blanco está bastante expuesta y, y es muy difícil ganar. Pero Carlsen lo intentó de todos modos. Continuó presionando esta partida ahí con la mínima, continuó tratando de hacer avanzar sus peones. Nepo siempre le trató de poner las cosas más difíciles para que él pudiera hacer, fuera muy difícil hacer progresar esta posición, pero aún así Carlsen terminó consiguiéndolo, increíblemente. Bueno, sí, rey G7, caballo Sí, aquí ya yo 6. creo que cuando Carlsen hizo el sacrificio de las torres, me acuerdo clarísimo que en la transmisión Nepo sonreía porque decían los comentaristas que ya sabían que Carlsen iba a hacer 1000 jugadas en esta partida, ¿no? Sí. Porque ya ahora sí Bueno, ahí se jugó. las blancas le cuesta mucho perder aquí, o sea, cómo pierden, ¿no? Sí. Bueno, hasta aquí se jugaron muchas jugadas, pero sin poder progresar. Fíjate, ya estamos en la jugada 110. Y aquí Carlsen toma la decisión de definitivamente jugar a la victoria y juega E4. Obviamente al avanzar los peones, las posibilidades de la dama negra aumentan, los jaques, etcétera, las dificultades que va a afrontar el blanco, pero al mismo tiempo es la única manera de poder luchar por la victoria, poder avanzar esos peones 110 movidas en este punto. hasta que avancen. Bueno, dama H1, torre de 7, torre de 4, sin desesperarse, poco a poco. Y finalmente el negro juega H4. Se simplifican esos peones, pero finalmente Carlsen lo va a lograr, ¿no? Va a empezar a avanzar sus peones. Tiene siempre que asegurarse de salir de los jaques de la dama negra, que son muy pesados.
finalmente encuentra este plan de meter la torre en la quinta fila para ayudar al rey a avanzar también. Pero ahora, increíblemente, las blancas siguen avanzando, increíble con poco tiempo en el reloj y con tanto desgaste en la jugada 130 como Carlsen sigue presionando y jugando un gran nivel. Bueno, aquí fue donde se equivocó Nepo y termina jugando dama 6. Y esta fue la primera jugada en la partida que fue un error, digamos, importante. Hubo jugadas que no eran las mejores, pero sin llegar a ser errores. Sin embargo, esta jugada finalmente es la que hace colapsar a Nepo. Obviamente, lograr las tablas aquí con poco tiempo es muy difícil, pero desde el punto de vista científico sí se podía. Pero yo creo que todas las palmas para Carlsen, que lo intentó a pesar de todo y en la jugada 130. A partir de aquí, Carlsen, con poco tiempo en el reloj ya, nuevamente juega con la precisión de una máquina y termina quebrando a Carlsen. E6, una jugada muy bonita, no puedes comerte la torre porque viene caballo G7, dama G6, torre F7, muy bonita. Sigue sin poder comerte el peón porque las blancas recuperan la dama y al final terminan ganando con el rey. Bueno, torre F7, las negras jugaron rey D8, F5, dama G1 y caballo G7. Y ahora es inevitable G7 y 8. Puede dar muchos jaques al rey, pero el rey de las blancas va a encontrar en G8 la casilla de escape y ya después ganará con E7 y 8. Bueno, y así fue como en la jugada 136 Nepo termina rindiéndose en la partida más larga de los campeonatos del mundo. Y como te había dicho, me parece una lucha inigualable y yo creo que todo el mérito de Carlsen, que lo intentó a pesar de todo, siguió luchando hasta el final, sacándole el zumo a la posición y logró su victoria. Yo creo que de todas las partidas que ha jugado Carlsen en los campeonatos del mundo, esta ha sido la lucha más titánica por quebrar al oponente, porque también he visto a muchas personas tomar a la ligera a Neponiachi en este match, pero realmente hay que tener en cuenta que hasta el momento Neponiachi, perdón, estaba haciendo uno de los matches más exactos. También vi una estadística, casualmente la compartiste tú, en la cual decía que la partida número 3 de este campeonato es la más exacta de todos los campeonatos del mundo, ¿cierto? Exactamente, o sea, Nepo hasta aquí, incluso hasta la jugada 130, vino jugando un ajedrez perfecto también, o sea, sin ningún error importante, sin desorientarse, ahí constantemente defendiendo las posiciones, incluso en algún momento tuvo ventaja de iniciativa en las partidas de este match. Pero nuevamente, no creo que esto tenga que ver con Nepo. O sea, Nepo se mostró hasta aquí con una preparación muy buena en todos los ámbitos de la partida, pero termina cayendo ante la genialidad, la convicción, la determinación del campeón del mundo. No hay otra Muy explicación bien, para eso. muy bien, muy bien. Bueno, realmente una partida brillante, una partida que nos mantuvo en la orilla de los asientos a todos. Y bueno, una victoria para la historia, ¿no? Viswanathan Anand, como bien lo has dicho, la calificó de una partida clásica del ajedrez mundial, o sea, una partida que va a caer para toda la historia. Muy bien. Con esto nos vamos a ir al primer cambio comercial y vamos a estar de vuelta con el desenlace de este campeonato del mundo entre el campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen, y el ruso Jan Nepomniachtchi. No se nos vayan, que estamos de vuelta en breve.